nos acompañan en Son Palabras. Centro de Diagnóstico Alta Tecnología, DAT. Contamos con profesionales médicos especialistas en diferentes áreas de diagnóstico por imagen. Solicitanos tu turno al 0343 4 232 269 o por WhatsApp al 3434 560150. Estamos en Corrientes 362, Paraná. DAT, excelencia médica junto a la mejor tecnología. Son palabras nada más las que me alegran el día y dan forma a la poesía. Buenas tardes, bienvenidos a Son Palabras, historias de vida, hasta las 17:30 por el 11 Radio 98.7 y a través de el stream el 11.com por YouTube. Son las 16:36 en todo el país, la temperatura a esta hora en la ciudad de Paraná, 12 grados 6. Nos está visitando el sol por estos días en la ciudad de Paraná después de varias jornadas nubladas y con mucha humedad. Bueno, un respiro para poder salir al sol, para secar ropa y también para aprovechar este fin de semana que se viene aquí en la ciudad de Paraná. El programa lo hacemos Latana Curvale en la producción periodística, Sebastián Neto en la operación técnica. Mi nombre es Santiago Cosi y ya pasamos a quien nos va a estar acompañando, a la invitada del día de hoy. Ella es una destacada cantautora, bajista y docente de Paraná. Su propuesta musical cruza géneros como el rock, el pop, el funk, el hip hop y el jazz. Coordina proyectos vocales como Proyecto Brack junto a la cantante y compositora Flopa Zuckdorf, donde invitan a habitar la voz desde la improvisación, el cuerpo y el ensamble como eje del proceso creativo. Cuenta con 3 discos publicados, Un viaje, Haz y su reciente trabajo acústico e íntimo, A la que te criaste. Nos visita hoy Emilia Cersofio. Hola. Bienvenida, Emilia. Muchas gracias. ¿Cómo va? Re bien. Bueno, te agradecemos un montón que te hayas acercado. Un muy buen plan de viernes por la tarde. Muy bien, ya previa al fin de semana. Sí. Hoy no viniste como chamana. Un poco sí. Sí, un poco sí. Bueno, Y sí, ya siempre. podés ver el futuro y qué podés hacer. No, es Sí. transmutar energías. Nomás. Bien. No soy muy pretenciosa con el término chamana. Bien, nos va a venir bien después de todas estas jornadas sin sol. Claro, claro. Bien, ¿sos de la ciudad de Paraná? Sí, Ujú. nacida y criada acá, por el barrio San Agustín, en realidad es como, sí, ahí lindante, Padre Colbe, zona sur. Bien, ¿y cómo era esa infancia? Esa infancia muy hermosa de todavía saltar tapiales, Ujú. sí, y eso está buenísimo, de estar a la siesta afuera, obviamente no sin riesgos, porque siempre hay, pero por suerte no había tanto miedo todavía y pude vivir mi infancia así, bastante libre. ¿Hermanas? Una hermana. Una hermana. Y muchos primos alrededor, como que todos los lotes de la Sí. zona eran familiares, entonces mucha gurizada. Ahí jugaban todos juntos. Sí, sí, Ujú. sí. Bien, ¿y escuela cerca? Y la escuela primaria, Ujú. 25 de mayo, que está ahí medio céntrica, Sí. Montecaseros y Gualeguaychú. Nuestra productora nos hace seña y fue ahí también. ¿Cuántos años tenés? ¿Tanto? Pero parece menos. Parece menos, ¿no? Yo te doy, pero mucho menos, corazón. No nos cruzamos. Ujú.
25 de mayo, la primaria. La primaria y centenario de la secundaria. Ujú. Bien. ¿Y qué tal? ¿Eras buena alumna? Era medio gorda bandida, Sí. pero me iba bien, nunca me llevé una materia. Ni en primaria ni en secundaria, o sea, siempre en primaria era el típico 8, 9, 10, Ujú. Ah, muy bien. pero después en secundaria sí, un poco más equilibrado ahí con para abajo para arriba, pero sí, hacía las cosas, digamos, Ujú. no era vaga en cuanto a las tareas. ¿Y ahí que ya te gustaba el arte? Claro, yo empecé a ¿Hacías tocar la deportes? guitarra. Sí, por deportes pasé por varios, medio explorando. Eh, Guitarra, como a los 10 años empecé a tocar, entonces siempre estuvo medio que Ujú. atravesando mi vida. Y deportes, pasé por básquet, tenis, siempre de chiquita también, desde más pequeña jugué al fútbol, ahí Bien. en el barrio este que te digo que éramos un montón. Así que siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Ujú. Muy bien. ¿Y el bajo cómo llega? Y el bajo llega mucho más adelante. Yo había empezado a estudiar en la universidad, en la UNL, Ujú. dirección coral, pero hice un par de años y no me gustó, como que yo quería otra cosa con la música y ahí decido irme para el bajo eléctrico, como que me flasheó y dejé la facu y me compré el bajo y arranqué, Ujú. por lo que yo realmente quería con la música. ¿Y tenés una anécdota ahí de que te lastimaste la mano con el bajo? Ah, O- eso, vos o sabés to- que nunca lo cuento, Ujú. pero antes de toda esta decisión de tocar el bajo, yo estuve en una banda de rock and roll Ajá. tocando el bajo, que yo habré tenido, sí, ahí 18, 19, que me subí a un auto, Ujú. esa anécdota, Eh, que me subí a sí, un esta auto creo que una es otra, pero noche, mejor. salíamos, era ya Sí. de noche, no, de día, porque ya Ujú. había pasado todo el jolgorio, y volviendo a una casa, nos llama un auto y, ¿todo bien? Sí, todo re bien. Sí. Bueno, vamos, la llevamos, dale. Y ahí fueron mis próximos compañeros de banda. Sí. Se nos fue bajista, qué sé yo. Yo me prendo, le Ah, digo. bien. Me prestaron un bajo y toqué. Habrán sido 6 meses. Pero el bajo estaba re viejo, yo no tenía ni idea. Sí, es esta, pero no conocí el principio. Ahí va. Sí. Sí, ahí me lastimé un poco la mano. Pero no lo cuento, no sé por qué, porque posta que tocamos un par de veces, o Ujú. sea, Sí, está en este libro se movió, lo conté ahí Las bien. voces del sonido Cosecha de Román Mayara. 94 Ujú. era la banda, porque ellos habían recibido en el 94. Era gente más grande. Una masa. Estuvo re bueno. Bien. Bueno, entonces terminás la escuela Ujú. y vas a estudiar algo de música. Dirección. Ujú. Dirección orquestal en un principio, pero después me pasé a coral. Yo ya trabajaba en coros y Ujú. todo, así que medio que por eso fui a pulir ahí la Ujú. técnica, pero no era lo que quería. No te Mucho hallaste. tiempo invertido para algo que no era Ujú. Y lo que me Era alimenta. mucho estudio, no tanta práctica. Claro, sí. Ahí en Santa Fe antes había 2 años de niveladores. Ujú. Yo a uno lo rendí libre y al segundo cursé, entonces tuve un año medio boyando ahí. Eran 3 materias nomás. Mientras estabas en cosecha 94 hacía Ujú. otras cosas. Y después el primer año de universidad sí, tenés que estudiar un montón. Materias pesadas, historia de la música 1. Ujú. Y yo venía de... Nunca estudié un libro así. Me costaba un huevo. La rendí, la probé y dije, listo, sé que puedo, Sí. no quiero Ujú. más. No quiero más jugar a esto. Bien. ¿Y ahí seguiste en el grupo? No, con cosecha 94 Ajá. no, eso fue un toque nomás y no pasé ni 6 meses, o sea, fue un toque. Ahí también estaba tocando con un dúo, con Galo Puig, que cuando Ujú. medio terminando la secundaria y empezando la universidad, teníamos un dúo de canciones también que hacíamos covers y habíamos empezado a componer un poco, que estuvo re bueno porque era un coequiper ahí de bastante afinidad, entonces hacíamos 2 guitarras, 2 voces. Ujú. No, él no cantaba, creo. Y estuvo bueno, se llamaba Parquet. ¿Y cuándo empezaste a cantar?
¿Ya cantabas de antes? Sí, Ujú. sí, siempre fue guitarra y voz. Así, Más a la bien, que más te mal. criaste como el último, Sí, total. O el sea, me último disco. formé un montón, Ujú. pero hay algún pulso ahí que sigue siendo muy de juego, ¿viste? Ujú. Que viste que cantabas y gustaba, digamos. Sí, eso sí. Ujú, Tenía gente ahí que me recontra ujú. estimulaba y todo. Y bueno, yo siempre igual me fui formando, fui estudiando. Hasta el día de hoy me siguen cambiando los paradigmas de cómo hacer las cosas, cómo mejorar yo, cómo conocer más mi cuerpo. Y ahora estás dando clases con Flopa Ajá. de canto y también o es de canto nomás. Es Mm. vocal, es Es un vocal. ensamble Ujú. vocal que se arma. Ya hicimos 2 talleres cuatrimestrales. Y la posta es eso, como dijiste ahí, es la improvisación, pero a partir de un montón de dinámicas, de Ujú. juego, de bueno, ideas que se nos van ocurriendo. También hacemos canciones, tipo covers, arreglos, vocales. Y es todo solo con la voz. Desarrollar al instrumento, que Bien. es la voz, ¿viste? Música instrumental. Bueno, la voz también es un instrumento. Y entonces Flopa, que es una regrosa de la voz y de la técnica y del jazz, de la impro, más yo que tengo todo este recorrido más de los instrumentos, Se complementan. claro, de Ujú. tocar y de juegos también, nos Bien. complementamos. A ver qué tiene para decir Flopa de vos. Hola, mi Tenemos. amiga. No. Aquí Flopa, para quienes no me conocen. Muy loco estar grabando este video y estar whatsappeándonos, coordinando cositas de la experiencia Perlac del próximo finde en Santa Fe. ¿Qué decir? Con Emi nacimos y crecimos en el mismo barrio sin saberlo por mucho tiempo. Nos conocemos hace muchos años. Compartimos desde muchos lugares proyectos en común y proyectos de amigos, amigas, amigues, muchas cosas lindas. Y de pronto, hace casi 2 años, surgió esta experiencia Perlac que parimos y que nos está trayendo mucho aprendizaje, muchas vivencias muy hermosas. Es para mí un privilegio aprender de vos y con vos, trabajar a la par, bueno, un montón, trabajar un montón, pero disfrutar un montón también y bueno, y tener la alegría de que a este proyecto Perlac seguramente le vienen un montón de cosas hermosas. Hoy, despertándome escuchando tu tercer disco, te dije que estaba muy emocionada, lagrimé un poco y se me venía un horizonte, un futuro así ciertamente muy maravilloso, inimaginable por ahora, que merecerás y mucho más. Te adoro y te admiro mucho, te agradezco y te quiero siempre. Bueno, vamos a un corte. Tenemos pañuelitos si necesitas. Tengo. Ah, muy bien. Flopa, tu compañera. Pero mirá que son yegos. Bien, y ¿tienen muchos alumnos? Sí, Son los clases grupos van variando. Ujú. Justo ayer estuvimos hasta las 12 de la noche laburando en lo que se viene. Y justo también yo le hice una carta ayer. Le di una carta y un regalito. Así que bueno, que me devuelva de esta forma Sí. también las palabras que resonamos juntas y que sé que es algo mutuo. La admiración y el amor está buenísimo. Me Sí, sorprendieron. sí. Hay buen clima ahí en las Sí, clases. sí.
En las clases sí, aparte viene toda la gente con sus ganas, sus ansias de cantar y compartir. ¿Dónde están? En la usina. Los talleres arrancan, por lo general, en marzo y terminan en julio con el concierto. Después, ya está. El año pasado hicimos uno, este año es otro grupo, es otra cosa, otra propuesta. Y ahora sí vamos a poder ir a Santa Fe, ahora el 29 de agosto, y en Paraná volvemos a hacer el mismo espectáculo el 16 de octubre. Pero en esas 2 fechas la particularidad es que hacemos un workshop antes. De 3 horas, como un intensivo para compartir el trabajo que venimos haciendo y bueno, sumar gente ahí a los recitales también. ¿Y los niveles de quienes van, principiantes, ya tienen conocimiento de Y hay de todo, canto? hay de todo. Se permite esa diversidad. Bien. Bueno, estábamos... ya estuviste en Santa Fe estudiando un tiempito. Sí. Vos ya habías tenido tu primera banda, después de vuelta formaste otro grupo. El dúo. Un dúo. Sí, que también estuvo un par de años. Pero cuando yo agarro el bajo, que es en el 2021, ponele. Sí. No, yo tenía 21, 2011. 2011, ahí arranco con un montón de proyectos. Y arranco con uno, Las Náyades, que fue una banda de rock, que éramos todas mujeres. Y empezamos a tocar, a aprender a tocar primero, porque era un instrumento nuevo. Para mí y para las chicas también. Una se había comprado la batería ahí, la otra el piano y la otra la viola. Ajá, todo nuevo. Como que íbamos más o menos juntas aprendiendo. Y así empecé a tocar también como sesionista, ¿viste? Como arrancar a tocar con el Sergio Scacchi, con el Gifón, con el Gary Di Pietro, con el Ale Bravo. Como que se me abrió ahí como como por un tubo entré ahí. ¿Y por qué el bajo? Pues ya tocabas guitarra también. Sí, guitarra siempre. No sé, empecé a escucharlo y a ver cuál era la función de él en la música y me gustó, pero no sé si fue algo tan racional. Yo creo que la frecuencia grave tiene que ver como con esa tierra que te da, ¿viste? Como que hay algo de aplomo. Y después sí, me gusta que es como el latido de la música y como que combina dos parámetros, que es el ritmo y lo melódico, ¿viste? Las notas, pero también es muy rítmico. Y muchas otras cosas más que se pueden desarrollar, ¿no? Pero eso como primera base me cautiva mucho. Bien. Bueno, y ahora estás haciendo también un espectáculo que es humorístico, por así llamarlo, Sí, también. de sanación. De sanación, junto a Eva Cabrera y Escobué. Sí, la Sole. La Sole Escobué. Bien, ahí haces un personaje, eso es una chamana. No, por eso no es un personaje, soy yo. Un poco intento de que no sea yo, porque después me voy a mi casa cargadita. Si no me pongo tipo, no me lo tomo en serio, no es solamente chiste, ¿viste? Porque yo soy una persona muy sensible y más allá de todo eso que se habla ahí desde lo humorístico, hay un montón de cosas que se mueven que son posta, ¿viste? Como hay cosas densas que se conversan y lo que hacemos es viajar al pasado y no necesariamente de las cosas lindas, sino de cosas que nos marcaron de una manera medio traumática. Entonces eso queda, ¿viste? La gente se acuerda, recuerda y toda esa energía es intensa. Entonces intento no tomarlo para el churrete a lo de chamana. Pero sí. Bueno, no es un personaje. Un poco sí, pero soy yo. Sos vos. Bien. Bueno, vamos a escuchar a una de tus compañeras. Ay, no. Bueno, como representante del colectivo Charlando de Modas, quiero mandar este abrazo apretado, este beso muy grande a nuestra chamana.
que no solo es chamana, puente de sanación con su voz celestial, que sana corazones, sino también es una música exquisita y una compositora que admiro muchísimo y tengo el placer de tener, por suerte, cerquita. Así que este es mi beso para la Negri Emi. Emi, todo el éxito para ti. Genia. Genia, mi amor. Uh-huh. Pero mirá vos. Están sorprendiendo mucho. La productora, la Tana Curvale consigue todos los testimonios. Tan joven Sí. y tan talentosa. Y las vimos una vez. Fuimos. Muy gracioso. Está bueno. Sí, hablan La de edita. las épocas, digamos, cómo fue cambiando la moda y, digamos, todas las exigencias que hay. Claro, sí, vivido desde nuestra perspectiva millennial, que somos nacidos ahí entre el 81 y el 90 y pico, cada etapa tiene sus traumitas, Bien. pero podemos hablar desde lo que vivimos, ¿viste? Si te parece, para cerrar esta primera media hora, si querés tocar algo de lo que fue un poco toda esta primera etapa que fuimos hablando, o sea, canciones un poco más viejitas de las que hacías. Hago un fragmento. Sí, algo más o menos para darle música. En Un esa cierre. época también, cuando empezó a aflorar así la composición, usaba, no mucho, pero sí bastante el rap, ¿viste? Como más lo grubero, y me salía a escribir rimas, Ujú. barras. Entonces dice así. Yo hago el amor contigo cada día. Para no olvidarte habito el abismo que guarda entre mí y tu ser. Aparezco invisible y no apareces encofrada, estás en mi alma. It's not a joke. Me subo el ideal, el que me hace mal, el que me encerró. Con melancolía contamina y digo da, da, da. Cada fantasía incrementa la manía del pasado actual. Es solo de mí, de quien tú te puedes alimentar. Posesión. Tengo que salir del centro magnético. Subirme el cuerpo a un vuelo centrífugo. Lastimadamente quedé adepta al concepto que nos conquistó. Si no te mueves, no te sales de las redes. Y es que si comes solo un alimento, no se producirá el fermento en tu corazón en carno al movimiento que tiene ganas de aumentar la vibración. Somos mal educados, mal aprendidos y mal enseñados. Y ya no quiero ser carne de eso, que no es tu dueño quien camina al lado. Hazte un costado que de ti depende. Ya no juguemos con el rol de amo o esclavo, que eso no es claro, que no se entiende. Y por miedo nadie se sorprende. Ya tu propia vida, tu vida sola, de un hilo pende. Y sos la humanidad, y sos la humanidad. Eres un reflejo, una ilusión, lo que se refracta en el espejo, mala interpretación de tu retina. Si lo que ves no es tuyo, solo golosinas, te contaminas y destruyes. No lates dentro, no muestras a tus aposentos al sol que nos instruye. Sacros, ácaros, reduce de esos que te asignan un pecado y ya estás frito. Sos un monolito del rato, mas no te culpes, la culpa es eso, un retroceso para inhibirte el flow de los sesos. Con todos nuestros aderezos no somos bienvenidos en este mundo que prefabrica latidos. Y sigue. Emilia Ser Socio, ¿qué Y escuchábamos? sigue. Magnetismo. Primera etapa. Nos acompañan en Son Palabras. Centro de Diagnóstico Alta Tecnología. DAT.
Contamos con profesionales médicos especialistas en diferentes áreas de diagnóstico por imagen. Solicitanos tu turno al 0343 4 232 269 o por WhatsApp al 3434 560150. Estamos en Corrientes 362, Paraná. DAT, excelencia médica junto a la mejor tecnología. El 11 Radio informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. 17:01 en la República Argentina, la temperatura en Paraná 13 grados 5 décimos, cielo ligeramente nublado. Los científicos pronostican un fenómeno del Niño sin precedentes para el ciclo 26-27. La temperatura del Pacífico ecuatorial podría subir hasta 3,5 grados por encima del promedio habitual. El calentamiento inédito de las aguas amenaza con desencadenar eventos climáticos extremos y alterar el clima a escala global. El personal superior de la Municipalidad de Paraná pidió la apertura de paritarias. El gremio exigió la apertura urgente de las paritarias tras el último aumento dispuesto el mes pasado por decreto. No descartan iniciar medidas de fuerza la próxima semana. La conducción sindical advirtió que el haber mínimo de 780.000 pesos quedó bajo frente a la inflación. Unilateralmente, en el mes pasado, la propia intendenta, vía decreto, otorgó un 4% sin la conformidad de ninguna entidad sindical. Esto a nosotros nos hace pensar que en agosto hubiese sido bueno que ella convocara una instancia de discusión salarial, porque hemos quedado abajo. Solamente si hablamos de la inflación estamos abajo, estamos cerca de 3 puntos abajo. Y si hablamos de la canasta, estamos a mitad de camino. Con un salario mínimo garantizado de 780.000 pesos, así cerró, y también con un silencio del Ejecutivo que preocupa, porque mientras se nos dicen que no hay plata y qué es lo que se puede otorgar, no hemos anoticiado de decreto con designaciones, no sabemos si las designaciones son interinas, si son de cargos vacantes, pero más allá de eso, eso obviamente repercute en la economía del municipio, porque para algunas cosas pareciera que hubiera plata y para otras no, como es el salario para todos. Ratificaron la prohibición de alimentos ultraprocesados en comedores escolares. La justicia de Entre Ríos hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al gobierno provincial no entregar alimentos con sellos de advertencia en desayunos y meriendas escolares. La resolución exige cumplir con la ley de alimentación saludable y garantiza que el servicio en las escuelas no sufrirá ninguna interrupción. Promulgaron la reforma jubilatoria provincial. El gobierno entrerriano oficializó la ley de reforma previsional que declara la emergencia del sistema por 2 años. La norma establece un aporte extraordinario para sueldos altos, aumenta las contribuciones personales y contempla cambios en la edad jubilatoria a partir de 2031. La temperatura en Paraná 13 grados 5 décimos, la humedad 45%, la presión en hectopascales 1016,2, viento del sudeste a 26 kilómetros la hora, visibilidad 15 kilómetros, cielo ligeramente nublado sobre la capital provincial a las 17:04. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. El 11 está acá todo el día junto a vos, en todos lados. ¡Vamos juntos! El 11 está en todo, el 11 va con vos. Son palabras nada más. Seguimos en Son Palabras hasta las 17:30 por el 11 Radio Stream 98.7 con Emilia Cersofio, que bueno, recién nos compartía un tema de su primer disco. Ya vamos a seguir hablando un poquito más de su historia y también nos va a cantar algo más de su último disco. Seguro. Y antes tenemos un saludo para el operador Mirá. que tiene sus fans también. Fan club. Desde Chile.
No, bueno. Dice, saludos desde Chile, Punta Arenas, a Sebastián Neto, el operador del programa. Tremendo. Así que saludos para él también. International Love. International. Y bueno, hay mucha gente escuchando a Emilia también. Bueno, decíamos que sos compositora también. Sí. Ese proceso, ¿cómo llegó? O sea, que ¿fuiste a algún lugar a aprender o empezaste a escribir por cuenta propia? No, empecé a escribir por cuenta propia. Uh-huh. En este dúo que te nombré al principio, Parquet, fueron las primeras experiencias ahí de ver cómo era. No me gusta mucho nada de eso, tengo algunas canciones aún que recuerdo. Pero después, más ahí junto con el bajo, llegan la necesidad de escribir, poner esa canción que canté al principio. Es re vieja, o sea, es una de las primeras, ¿viste? También ahí, 2012, 2013. Pero para mí son re vigentes ¿Y cómo es ese proceso de inspiración? Y ha cambiado con los años también. En ese momento yo estaba muy efervescente con la música, con poder dedicarme a eso, ya vivía sola. Era como estaba en un auge así... creativo y venían las canciones. Son bastante intrincadas también, tienen mucha data, mucha catarsis, muchos géneros, como que fue un cocoliche de cosas que me ayudaron así a experimentar y después como que todas mis canciones son bastante a partir de cosas que me suceden, entonces tampoco me puede pasar tanto todo, ¿viste? Entonces, bueno, claro. Cuando por ahí voy... teniendo desarrollando algún concepto, alguna cuestión que salió a partir de una observación de situaciones, mucho desde lo vincular también, desde lo emocional y la profundidad de la vida misma. Bueno, cuando voy transitando ahí voy imaginando así como colores, mucho desde la palabra, porque necesito decirlo, y después va saliendo así tipo con música, pero me gusta mucho así trabajar la palabra. Bien, a veces no es tan fiel, digamos, a lo que te pasa, tenés que ir adaptando para el bien de la canción, de la letra. No me ha pasado mucho porque le encuentro la vuelta para poder, ¿viste? Como rebuscar ahí, trabajar mucho en eso hasta que digo lo que quiero decir. No importa si es algo que es totalmente fiel a lo que me pasa, pero la mayoría sí, ¿viste? No sé si he puesto algo que no quería poner, por decirlo de alguna forma. Y en el taller que dan con Flopa, ahí también hacen composición. Hacemos composición, pero más composición espontánea, como trabajar a partir de algunas consignas y laburar sobre frases musicales y de texto, pero no es así, tipo, componer una canción. Claro. Y aparte es más impro, es como más... Puedes tener muy poco sentido todo, ¿viste? En las canciones yo sí, o sea, hablo de algo que tiene un sentido para mí al menos. Pero ahí no, es más juego, más libre. Bien. Vamos a escuchar a alguien que te conoce también. Pero yo no sabía de esto. Y que comparte. Hola, Emi, preciosa. Quería mandarte un abrazote y un beso enorme y darte todas mis felicitaciones por ese nuevo álbum, por ese A la que te criaste, que es tan clarito, que es tan vos, que es tan ingenuo como esa infancia, que es tan cristalino como vos misma. Un besote. Mi madrina de corazón. Paola. ¿Cómo se enteraron que es mi madrina? ¿A quién escuchábamos? Paola Núñez. La Pao Núñez. Sí, yo la elegí mi madrina. Tengo mi madrina de sangre, de bautismo y todo eso, que también la amo. Pero ella es como mi madrina de esta otra etapa de mi vida más grande. Bien. Elegida. Elegida. Y bueno, es como...
Yo la conocí así profundamente en Compositoras, que es el colectivo al cual pertenezco desde 2018, que laburamos un montón de mujeres en un montón de actividades que tienen que ver con el laburo de las mujeres en la música, sobre todo en la composición, en nuestro caso, en la escritura y composición también instrumental. Y ella fue como la ideadora, la ideóloga de esa grupalidad, y bueno, venimos ahí, ya somos amigas, digamos, no solo compañeras de grupo, y una mujer con mucho empuje y creativa muchísimo. Entonces está bien que sea mi madrina, me guía. Y ella hablaba de tu último disco, Sí. A la que te criaste. Sí. ¿Qué habla o qué intenta reflejar ese disco? Y ese disco es bien distinto a los otros dos. Por ahí sí les comento de qué la van los discos, como para si quieren por ahí chusmear y escuchar. El primero es bastante diverso, como dije, tiene algunas cosas acústicas, algunos más del power trío. También tengo un trío eléctrico que se llama Emisar Sofi y su conjunto. Entonces va a ir eso, desde el jazz, desde el funk, desde la canción, desde balada. Después el segundo disco es solo del trío, que es rockero, rock eléctrico, así, power trío, guitarra, bajo y batería, que se llama As. Y con mucho proceso, ¿no? Se grabó, se mezcló, se editó, se escuchó, años de ese proceso de escucha, mucho trabajo cabezón y de mucho aprendizaje también de los procesos, de ponerle reverb, que suene bien, que suene más allá, que suene más acá, cómo cantar, cómo tocar. Bueno, muchísimo. Esta, La que te criaste, es lo opuesto. Bien. Es en mi casa, con las cosas que tengo, que es una placa de audio de 2 canales, 2 micrófonos, mi guitarra y mi voz. Bien. Grabado por mí, A la que con te lo criaste. que, exacto, con lo que aprendí, pero también con mucha ansiedad, porque en mi cotidiano es tipo tirar los micros en algún lugar y digo, bueno, quiero grabar este tema hoy, poner los micros más o menos como me imagino, sin ningún tipo de técnica, y tocar el tema. Ponerle que hice 2 o 3 tomas por cada tema, derecho, y después elegí la que más me gustaba. Pero en sí el tema no está editado. Es a toma directa. Que no es tan habitual. No, es como un vivo. No hay, como un vivo. No hay manera de modificar eso. No está editado y no tiene efectos, no tiene reverbs, no tiene delays, no tiene nada, que es lo que mayormente tiene la música cuando la escuchamos. Solo tiene la sonoridad de cada habitación donde grabé, porque son 8 temas y cada tema lo grabé en una habitación distinta. No es que mi casa sea grande, todo lo contrario, sino que me las ingenié para ampliar. 8 lugares. Está el baño, está mi pieza, la cocina, la sala de música, que es comedor, es todo en uno. Ahí tengo un piano, grabé una ahí abajo del piano con la resonancia del piano, otra en el lavadero, otra en el techo, otra afuera y otra en una casita de mantas que me armé de tipo juego. Bien. Entonces cada ambiente tiene su sonoridad. El baño ya sabemos cómo suena, la terraza de noche, los perros. Entonces es eso, refleja y uso algunos elementos de cada lugar como para teatralizar un poco ese sitio, ¿no? Ese ambiente. Y es eso. Si querés compartirnos algún tema, que no sé en qué ambiente lo grabaste. Voy con este que es... Podemos adivinar. Bueno, pero no sé si van a adivinar, porque no sé si es tan obvio. A ver. Vamos. ¿Te digo cómo se llama o no? Bueno. Se llama Baúl. Baúl.
hermosos días esta tierra. Eres un baúl, baúl donde guardar. Eres un baúl, baúl donde guarda los hermosos días esta tierra. Donde guardar. ¿Quién ganara el día con una alegría? ¿Qué me importa el día si hay una agonía azul? ¿Quién ganara el día con una alegría? ¿Qué me importa el día si hay una agonía? Blue, 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 blue. Eres un baúl, baúl donde guardan los hermosos días esta tierra. Eres un baúl, baúl donde guardar. Eres un baúl, baúl donde guardan los penosos días esta tierra. Donde guardar. Hermosa canción. No fue en el baño. No fue en el baño. Es una pieza, me parece, que donde hay un baúl. No. La terraza. No, dice no. la productora. No, no. Cochera no tenés. No tengo cochera. Ujú. Tengo, pero no funciona como tal. Bien. En la casita de mantas. En la casita. Muy bien. Ay, estás mirando fotos. ¿No? Están las fotos. Adivinó el operador. Muy bien. Perfecto, bien ahí. Muy bien, operador. Tremendo. Un saludo desde Chile te Sí. mando. Claro, y después de que grabé en cada lugar, me saqué una foto. Claro, en un lugar. Una selfie. Sí, sí. Entonces están las fotos del momento en que grabé en mi cada cotidianidad. Bien. Y bueno, 8 canciones tienen Ujú. en 8 ambientes y ya lo estás presentando al disco. Sí, ya se lanzó el 14 ahora de agosto por las redes, Ujú. por en realidad las plataformas, YouTube, Spotify, son las más comunes y demás. Y lo presento en vivo acá en Paraná el 3 de octubre. Así que bueno, ahora lo estoy difundiendo para compartir eso, Ujú. que lo escuchen, a ver qué pasa también, porque me intriga qué sucede con esa sonoridad tan lavada y tan sucia a la vez. Ujú. ¿No? En la vieja usina. En la vieja usina, Ujú. estamos 3 de trabajando ahí octubre. con Paracima. Ujú. Y también quiero invitarles que en mi Instagram, si vos entras al Linktree, podés descargarte gratuitamente un librito digital, Ujú. que están las letras ahí para escuchar, chusmear, están las fotos, Y hay unos cantar. textos y cantar, obviamente. Y también se pueden descargar los tracks para escucharlos Ujú. libres, sin internet. Muy bien. Si te cortas el internet, tenés los audios. Bien. Bueno, para disfrutarlo entonces está todo ahí subido. Sí. Y bueno, también hay más personas que quieren hablarte y mandar sus saludos. Pensar del en ambiente. Pebbles, Es que son- yo le digo Pebbles porque para mí es la personificación de la nenita chiquita de los Picapiedras. Es pensar en transparencia, frescura, espontaneidad, nobleza, hermandad, mucha amorosidad. Y laburar con ella, tocar con ella es puro deleite, es mi maestra. Y para mí, a mi ver, es la compositora más avesada, dúctil, swinguera, enorme, Pebbles. Te amo. Otra. Bien. ¿Estás de acuerdo vos con ese sobrenombre? Sí. Pebbles, Sí. sí. Ahora porque uso el pelo más suelto, pero siempre es como... Aparte es como una actitud muy... como salvaje, Ujú. ¿no? Siempre. Por ahí me voy puliendo un poco, pero
todo lo que hacía y daba con una situación medio salvaje como la Pebbles Picapiedra. No, sí, asumo. Y escuchábamos a Analía Bosque. La flaca, mi amor. También cantante. Sí, tremenda. Compositora, igual que Pau también. Músicas de Añares, de acá de la ciudad de Paraná. Y con ella también compartimos el colectivo Compositora. Y bueno, también es parte de mi red más cercana, de afecto y compartir. Así que ahí va. Bien, La bueno, flaca. ya que estamos con los saludos, vamos a escuchar también otra persona que te quiere hablar. Emily, corazón, aquí un saludo con todo cariño y felicidades por el nacimiento de este nuevo álbum a la que te criaste. Lo poquito que he escuchado ahí como adelantos me encanta y bueno, y además me encanta verte brillar, verte desplegar ahí desde la primera vez que te escuché hace muchos años, tocando en el puerto, y ver cómo ha ido esa chispa convirtiéndose en una llama viva. Y bueno, además decirte que también siempre hacer música contigo es una alegría y que deseo que haya muchos más de esos encuentros. Bueno, te mando un fuerte abrazo con todo cariño. Vamos arriba. Bien, escuchábamos a Sebastián Machi. Vecino, amigo, compañere. Qué bueno. Vivimos los dos en Bajada Grande. Nos cruzamos re poco, pero nos amamos un montón. Y hemos compartido distintos proyectos también musicales. Hemos dado clases. Nos conocimos dando clases en las orquestas infantiles juveniles de la provincia. Y bueno, este año compartimos ahí me invitó a cantar con él y su grupo. También sacó un disco el año pasado, fue Melodía Baldía, muy copado. Así que, bueno, es parte de la red así de amigos, Sí. laburantes, y bueno, una masa. Bien. Y bueno, y este tipo de música, por lo que escuchábamos al principio, es bastante diferente a este último disco. Sí. Era rap, Sí. ahora es más melódico. Sí, ese primer disco tiene de todo un poco, pero como te decía, son canciones más largas, con más partes, muchas partes, A, B, C, D. Hay una canción que tiene hasta no sé, son como muchas partes distintas, medio del rock progresivo, pero no. Y este es más canción, ¿viste? Más derecho. Tengo, digamos, no es que voy a dejar de tener por ahí esa complejidad, Bien. pero la mayoría son más derechas. Y en G-Funk, ¿qué hacías ahí? Ahí tocabas Tocaba el bajo. Y también como empecé a tocar con él y escuchar el rap de cerca, porque lo que había escuchado de rap era muy lejano, muy claro, de allá, y me fascinó, así también como una música muy, muy completa, con mucha armonía de jazz, unas líneas muy, muy bien laburadas, entonces me flasheó, ¿viste? Me inspiró ahí con eso del rap. Y ahora no me surge, la verdad, escribir desde ahí. Son proyectos más personales. ¿Los nuevos? Los nuevos, sí. No sé, como que Más tenés que tener ganas de vomitar algo para escribir un rap, así como, y que tenga esa intención, ¿viste? Ahora como que siento que la melodía me llama más la atención, que la letra tenga una melodía y un tiempo. Pero si tengo ganas de vomitar en algún momento, en el medio de un tema meto un rap, no hay un problema con eso, pero no me surge. Bien. ¿Y cómo ves la escena musical en Paraná? Siempre fue muy, muy vasta, muy rica, muy diversa. Y yo no siento, al menos, no sé, no siento que haya eso cambiado mucho. Sigue siendo vasta, rica, diversa, mucha gente muy talentosa.
Hay bastantes circuitos distintos también, no es que yo conozco a todos los circuitos, pero siempre con alguno te conocés, capaz que no tenés tanta intimidad o conocés del todo los trabajos que hacen, pero en cuanto me adentro un poquito en otro circuito y exploro ahí, hay mucha calidad, mucho laburo, ¿viste? Mucho material, muchos discos, recitales, ¿viste? Hay mucho talento. Más allá del contexto y la adversidad, siempre se está haciendo cosas, aparecen productoras, gente en red que se pone a producir, a laburar, gurises que tienen ganas de grabar sus temas, muchos profes también, ¿viste? Proyectos educativos que también fomentan eso, que tan importante es, no es menor que haya escuelas de música gratuitas. ¿Y qué le dirías a aquellos que quieren iniciar un camino en la música y por ahí no ven en Paraná como un lugar donde se puedan desarrollar? Y capaz que su destino está en otro lado. O quizás antes era más habitual y ahora sí hay más para hacer acá en Paraná. Pero por eso tiene que ver con lo que desees. Por ahí una persona que no vea que acá en Paraná puede desarrollarse es porque realmente su destino está en otro lado y está bárbaro. Depende las pretensiones que haya, pero acá hay todo para hacer. No sé, no es muy distinto a lo que pasa en Buenos Aires en cuanto a contenido. Acá hay un montón. El tema que, bueno, son ciudades muy distintas y hay, obviamente, distintas oportunidades. Pero en la malaria, ahora que hay, nos llega a todos. Yo tengo compañeros, bueno, Flopa trabaja mucho en Buenos Aires. Y en los talleres está bravo, digamos. Mucha gente que quiere dedicarse a la música. En los talleres, sí, yo también doy clases y... Sí, no sé si dedicarse a la música como trabajar de eso, porque también es una osadía hacerlo. Porque, bueno, depende cómo te organices y cómo manejes tu bohemia, puedas vivir de eso o no. Pero mucha gente que tiene como cable a tierra la música, y a mí me encanta acompañar a esas personas, porque sí, obviamente van progresando, van mejorando un montón, van grabando cosas y todo, pero no es que se quieren dedicar al 100. Pero me parece muy vital poder tener un espacio en la rutina de arte, cualquier arte. Pero bueno, la música es mi favo. Bien. Así que eso. Bien, bueno, nos vamos con esta última reflexión. Te agradecemos un montón que hayas venido. A ustedes. Y te damos un pequeño presente de Paraná Canvas, un imán con imágenes de la ciudad de Paraná. El yaguareté, que es medio pantera, que yo amo las panteras. Bien. Y una calcomanía también me parece que hay por ahí. De Paraná Canvas, un lugar excelente para recuerdos de aquí de la ciudad de Paraná. Muchas gracias. Bien, gracias a vos. Si te parece, compartimos algo de A la que te criaste. Dale. El último disco de Emi Sersofio. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el viernes a partir de las 16:30. Los invitamos también al almacén de los 33 en Babio y Currech para este fin de semana. Y ahora se quedan con Jorge Calcina en el informativo y con GPS a partir de las 17:30. Adiós. Adiós. Se enojó el doctor porque no tomé las pastillas que me dio. Lo que él no sabe es que están mal recetadas, que por suerte yo tenía guardada una carta de la abuela en mis entrañas. Emprendí caminos, pactecitas para hallar explicación de por qué la intuición está tan despreciada.
resultó ser otra historia recortada con razones de una hoguera que no acaba. Y has de verme siempre buscando en las membranas del cielo, siempre buscando la manzana del cuento, ya que se escurren las melodías entre las sombras del día. De los exterminios se escribe un bien que queda flotando. 98.7. El 11 Radio Stream. FM 98.7. 98.7.